Buenas noches, nuevamente con ustedes, aquí viéndome en la cámara y veo que estoy como la gasolina, cada día más cara, pero estamos contentos porque así nos mandó Hashem a este mundo y eso es lo mejor, tener la certeza de que lo que tenemos es lo que Hashem nos da y tenemos que ser felices con lo que Él nos ha dado. Y ya en un tiempo nos prestó el cabello y ya lo lucimos de todos modos, nos lo peinamos como quisimos. Ahora nos toca que reflejar la luz. Y es lo que nos toca, reflejar la luz. Y nuevamente aquí con ustedes, a la orden. Vamos a estar leyendo esta vez actividades que se pueden realizar en Shabbat y las actividades que no se pueden realizar en Shabbat. Dice, guarda el día de Shabbat para santificarlo. En la Torah está escrito, guarda el Shabbat para santificarlo tal como lo ha ordenado el Eterno tu Hashem. Trabajarás 6 días y realizarás todas tus actividades. Melacteja, pero el séptimo día de Shabbat para el Eterno tu Dios no realizarás ninguna actividad. Deuteronomio 5, 12 y 14. Numerosos conceptos esenciales del fundamento mismo de la fe de Israel. Estas contienen la idea del Shabbat. El Shabbat constituye tanto una conmemoración como la obra de la creación, como un sello para el pueblo de Israel, Masé Bereshit, como un recuerdo de la salida de Egipto. También se le considera similar al mundo venidero, un poco del mundo por venir en este mundo, tal como lo señala el siguiente poema litúrgico. Semejante al mundo venidero es el día de reposo de Shabbat. El reposo y la santidad que se experimentan en ese Shabbat proporcionan al ser humano un día de elevación espiritual por encima de la atmósfera secular y profana la existencia durante 6 días de la semana dedicados a la realización y actividades mundanas. Mediante el cumplimiento de los preceptos, el propio del Shabbat y la extensión de realizar actividades que se llaman melajot, prohibidas, nos comportamos de acuerdo con el contenido especial de Shabbat. La realización de las actividades pronunciadas en Shabbat modifican el carácter esencial de este día santo. Lo noble, los conceptos e ideas de este día sagrado encarnan y están entrelazados con los actos concretos del propio Shabbat, tanto como lo relativo a los preceptos positivos que en él se realizan como las prohibiciones implicadas. Se ha vuelto común dividir las 39 actividades principales en los siguientes grupos conforme a las diversas clases de actividades que comprenden. Las actividades del 1 al 11 están relacionadas con la preparación de los diversos tipos de alimento del ser humano. Esta actividad son Arat Horesh, plantar, Saroa, cosechar, coser, engavillar, meaner, trillar, esdash, aventar granos, soré, seleccionar, borer, tamizar, mekesh, moler, tojen, amasar, lash y hornear, ofe.
Las actividades del 12 a 24 están ligadas con la preparación, indumentaria del ser humano. Estas actividades son esquilar, que son gochet, blanquear o lavar, melavé, cardar, menafesh, teñir, tesboa, hilar, tobé, introducir el hilo en el ojal, mejer, actividad preparatoria para el tejido, ose, betei, nirín, rejesh, orej, deshebrar, postear, anudar, kosher, demanudar, matir, escocer, tofer y desgarrar, corear. Las actividades del 25 al 33 están relacionadas con la escritura, con la preparación de los materiales para la escritura. Y estas actividades son cazar, sad, degollar, shohet, desollar, marfit, curtir, meabet, separar, menajet, rayar, meraset, cortar, jaretet, escribir, kobet y borrar, mojet. Las actividades tales como cazar, degollar, desollar, curtir, etc., serán como preparativos para la fabricación de pergamino para la escritura. Las actividades del 34 al 35 están ligadas con la construcción de viviendas del ser humano y son construir, boné y demoler, soter. Las actividades del 36 al 37 están ligadas al juego, que son encender, que es marbit, y apagar, mejabed, el juego. La actividad número 38 es la actividad que completa una determinada una actividad, maquet bepashet. La actividad número 39 es el transporte de objetos del dominio privado del público y viceversa. Las 39 actividades principales y los ejemplos de las tareas prohibidas que implican. Antes de pasar a la explicación detallada de las actividades prohibidas, es necesario señalar que dentro de este marco únicamente citaremos algunos ejemplos. Las 39 actividades principales que están prohibidas en Shabbat constituyen otros actos adicionales que no serán mencionados en esta obra. Arar, que es Joresh, se refiere a la preparación del suelo para la siembra o para la plantación, así como el hecho de demoler cosas que obstruyen el crecimiento de las plantas. Los actos que están prohibidos dentro de esta categoría son cavar o hacer surcos o incisiones en el suelo, incluso por medio del arrastre de objetos pesados, como ahora, antes era con bueyes, antes la misma gente se trababa un tronco con púas en el suelo que los agarraba y la gente misma hacía ese trabajo. De ahí encontró la parte donde el güey podía hacerlo y agarraron un par de güeyes y el güey sacaba esa tarea. Y ahora, en los tiempos modernos, el tractor con el arado, ¿verdad? Tales como sillones, etcétera, que dejen marca en el suelo, desplegados de piedras, remolección de astillas o hierbas, abono, canalización, aislar el suelo, es decir, llenar las zanjas y hoyos, quitar cúmulos de la tierra, dispersar la tierra, barrer jardines,
así como juegos que traen como consecuencia la modificación de una superficie del suelo, como por ejemplo el juego de bulones, canicas o los semejantes. Estos actos como los actos implicados en las actividades siguientes, sembrar, cosechar, etc., están prohibidos incluso en los que respecta a la maceta, la preparación del suelo para la construcción de la casa. Está incluida dentro de la prohibición de la construcción. Boné, que es la actividad 34, la vamos a mencionar más adelante. Sembrar, que sería sorea en hebreo, y esta actividad incluye tanto la siembra de semilla como la plantación de plantas, así como cualquier otra actividad que constituya su crecimiento. Los actos prohibidos son arrollar, semillar o pepitar de frutos sobre el suelo que en estas condiciones deben de ser sembradas, cultivar, plantar o retoños, todo tipo de injerto agrícola podría, o recortar plantas, regar plantas, colocar flores en agua, añadir o cambiar el agua de las flores, deshiervar y escadar, hace que una planta esté menos amontonada, calefetear árboles y cubrir amasijos. Cosechar, que sería coser. Esta actividad implica arrancar cualquier cosa del lugar donde crece. Los actos prohibidos son cosechar el fruto de la tierra, arrancar fruta de los árboles, romper ramas, transportar de un lugar a otro las macetas con plantas que estaban en el suelo. Dentro de esta actividad también se incluye la extracción de miel en las colmenas. Nuestros sabios prohibieron la realización de actos que impliquen el riesgo de arrancar plantas o ramas, tal como subirse a los árboles y utilizarlos para cualquier cosa, montar a caballo, utilización de animales o conducir un vehículo tirado por animales debido al riesgo de que arranquen una rama con el fin de dirigir al animal. Engavillar, meanear. En la actividad significa reunir objetos dispersos para formar una sola unidad, hacer racimos. Los actos prohibidos son recoger frutos que han caído de los árboles, amontonar varias varas o pajas, hacer ramos de flores, ensartar frutos en un hilo o machacarlos para formar un único bloque, como por ejemplo para ciertos tipos de higos. Trillar, que significa dash. Esta actividad se refiere a desmembramiento o separación de una cosa de la otra, que es lo natural. Los actos prohibidos son trillar el producto de la tierra, sacar legumbres de sus vainas, si es que las vainas no son comestibles, exprimir frutas y verduras, así como ordeñar una vaca. En lo que respecta al ordoñe permitido, es necesario consultarlo con una actividad correspondiente. Aventar. Soré. Esta actividad consiste en la separación de objetos en diversas clases, así como la separación de desechos de la parte comestible por medio de la ayuda del viento o del soplo de la boca. Seleccionar, borer.
Esta actividad consiste en seleccionar diversas clases de objetos, así como la separación del desecho de la comida en la parte comestible. Los actos prohibidos son clasificar objetos de acuerdo con sus diversas clases, tamizar la harina, filtrar líquidos envueltos con desechos orgánicos, desbordar frutos o verduras con agua para que los desechos floten y se sumerjan, así como apartar desechos de alimentos. La forma permitida de seleccionar está abordada más adelante. Tamizar, meraquet. Esta actividad consiste en separar diversos elementos de un alimento por medio de un tamiz, una criba o otros instrumentos semejantes. Moler, tojen. Esta actividad consiste en moler o desmigajar alimentos. Los actos prohibidos son moler granos, café o otros alimentos diversos, triturar pimientos, pulir metales, madera u otras materias semejantes, así como cortar verduras y frutas en trozos demasiado pequeños. Amasar, lash. Esta actividad consiste en mezclar objetos sólidos con líquidos, como por ejemplo agua con harina, tierra o cemento, etc., para transformarlos en un único compuesto. Los actos prohibidos son amasar la masa, amasar cualquier clase de sólido con un líquido, incluso el acto inicial de amasar, que consiste en verter en un líquido sobre un sólido, si por ello revolver la mezcla. En ciertos casos está incluido dentro de la categoría de amasar, como lo señalan más adelante nuestros sabios en lo que nos están dando a conocer. Hornear y cocinar significa ofé. Esta actividad implica la transformación de alimentos por medio del fuego o calor, ya se trata de alimentos sólidos o de bebidas. Queda prohibido hornear, cocinar, amasar, freír, forjar objetos sólidos tal como los metales o la cera, sacar la madera de un horno o otras actividades semejantes. Los detalles relativos a cocinar alimentos serán abordados mucho más adelante de esto. Esquilar, gocés. Esta actividad se refiere a la extracción de cualquier cosa de su lugar natural de crecimiento, ya sea del cuerpo del ser humano o de un cuerpo de un animal. Los actos prohibidos son esquilar o arrancar la lana, arrancar plumas, arrancar o cortar cabello, cortar las uñas, arrancar los pellejos que se hallan debajo de las uñas, remover cabellos, ampollas, callos por medio de un corte y a través de medios químicos o eléctricos, desprender los vellos de la piel, de su tapado de piel, etc. En Shabbat está prohibido peinarse con un peine de la misma forma que realizar durante todos los días de la semana, o por medio de cualquier peine que entrañe el riesgo de arrancar los cabellos. Los detalles adicionales de esta ley serán mencionados mucho más adelante cuando ya vayamos más avanzados. Los actos prohibidos son remojar paños o ropa en agua, otros líquidos, flotar paños, sacudir ropa a fin de quitarles el agua, retorcer la ropa,
planchar, remover o limpiar manchas, sacudir o cepillar el polvo de nuestras ropas o sombreros, etcétera. Por lo tanto, está prohibido sacudir el polvo de ropas que se quieren mantener limpias, doblar prendas según el doblado que tenía originalmente. Esta ley consiste en muchos detalles adicionales. Utilizan esponjas colgadas, colgar ropas mojadas, empujar el agua de los caballeros o del cuerpo después del lavado. Cardar menafet. Esta actividad consiste en separar de un material sólido a un enmarañado las fibras de lo que forman los actos prohibidos son peinar la lana, cardar las fibras de algodón y otras actividades similares. Teñir, tesboea. Esta actividad consiste en cambiar el calor natural o artificial de este objeto, así como intensifica una colocación ya existen, se trate de objetos sólidos como de líquidos. Los actos prohibidos son untar, colorantes sobre una superficie de cualquier objeto, colocar paños dentro de una solución, disolves colorantes dentro del agua o otros líquidos, fabrican soluciones químicas que provocan reacción de dolor y revelar películas y fotos, maquillar el rostro, ojo, uñas, labios por medio de cosméticos. Hilar. Tobé. ¿Qué significa esto? Esta actividad consiste en la fabricación de hilos a partir de una materia prima por medio de un proceso de estiramiento, tensión, entrelazado, rodeado o giros o otros actos similares. Está prohibido fabricar hilos y lazos, entrelazar hilos nuevos o hilos cuyos entrelazados se han preparado, etc. Masej. Esta es una actividad preparatoria para el proceso del tejido. Hay quienes se identifican con la fabricación de hilos de urbibre. Introducir el hilo en un ojal, o batei nirin, está también en una actividad preparatoria para el proceso de tejido. Hay quienes la identifican con el acto de colocar una umbre de hilos en una máquina de tejidos. Tejer orej. Esta actividad consiste en parar una urvintre de hilo a través del otro hilo dentro de sus tres actividades últimas, mesej, batei nirin y tejer, que están relacionados con el proceso de tejer y se encuentran numerosos actos adicionales que están prohibidas fabricadas, tejidos, tejer la lana, entrelazar hilos de cable de una rama flexible, de una rama flexible, paja
etc. Deshacer, poseer. Esa actividad consiste en separación de cualquier cosa tejida o entrelazada en fibra. Los actos prohibidos son separar tejidos de las fibras o hilos que se componen, extraer un hilo de una prenda o un paño o una venda, extraer un hilo de un bordado, arrancar un hilo de un rodillazo, así como separan los hilos entrelazados entre sí. Anular, coser. Esta actividad consiste en hacer un nudo permanente. Desanudar, que es matir. Esta actividad consiste en desanudar cualquier cosa, nudo permanente. Dentro de las actividades de anular o desanudar se incluye cualquier acto de atar o desatar de cualquier tipo de nudo permanentemente. Para detalles adicionales, coser, que sería la parte de tofer. Esta actividad se refiere a la unión de dos telas o cualquier otra materia. Los actos prohibidos son coser con hilo, pegar papeles, pieles, paños o cualquier otro material entre sí. Con un pergamino, apretar los hilos de un tejido, así como apretar entre sí papeles o cuadernos por medio de un instrumento. Desgarrar, corea. Esta actividad consiste en deshajar, romper papeles, paños o cualquier otro material y separar una unión de dos materias distintas y otras actividades similares. Cazar, tezab. Esta actividad consiste en atrapar animales, en reducir la libertad del movimiento de forma tal que el ser humano los pueda atrapar con facilidad. Los actos prohibidos son cazar o atrapar animales, incluso los insectos, por medio de la mano de otro instrumento, acarrea o ahuyenta animales hacia un lugar cerrado en donde se les puede atrapar con facilidad. Cerrar las ventanas y los pájaros que se quedan atrapados dentro de la casa cerrarán los lugares de donde las moscas quedaron atrapadas, así como instalar trampas o cualquier otro instrumento de caza. Degollar, shohet. Esta actividad consiste en cortar la vida de un ser vivo. Los actos prohibidos son cualquier modo de quitarle la vida a un ser vivo. Sacar peces del agua, matar moscas, etc. Así también está prohibido el derramamiento de sangre, causar heridas o contusiones, de modo tal que la sangre se golpee debajo de la piel sin que ellos salgan. También está prohibido presionar a una herida para que ella emane la sangre. Amén. Estamos en esto y vamos dentro de esto. Desollar, marfit, una actividad que consiste en extraer la piel de un ser vivo. Está permitido extraer la piel de un pollo,
cocido, ya que un pollo es comestible y se considera comida, y sin embargo está prohibido extraer las plumas de la piel del ave. Yo digo que esto va a ser todo por hoy. Vamos todavía por la ley número 27. Será la otra semana que estaremos haciendo el resto, porque ya no nos dio tiempo. Esta clase se llama actividades de Shabbat. Las actividades que están prohibidas en Shabbat, se me olvidó decirles. Quiera Hashem que esto nos ayude a todos y vayamos conociendo un poco más de lo que es el judaísmo. Alguien me dijo en una ocasión, esto no me salva. Claro que sí. Esa es la forma en que Hashem, a través de la obediencia, quiere que nosotros estemos en este mundo obedeciendo todo lo que nos pide. Será Hashem que nos llene de alegría el día de mañana y que la próxima semana estemos grabando otra serie más. Ya vamos a víspera de Pesaj. Para todos aquellos que lo saben, saben de que tienen que encender sus velas de Pesaj y tratar la manera de resguardarse para que Hashem haga su obra en este mundo. Buenas noches, será hasta la próxima. Bye.